Pero ojo, esta en definitiva no es una compra ciegas para todo el mundo. Tiene un matiz un tanto fermentado que pudiera poner en jaque a muchos, estoy casi seguro. Pero si eres amante de las fragancias frutales con predominancia en la guayaba y la maracuyá o la chinola, pues este pudiera ser un sí rotundo. Y uso la palabra fermentado porque sí, tiene un toque peculiar que más adelante es lo que vamos a ver. Pero ya decir que huele a podrido creo que es exagerar, así como he visto también algunos comentarios. Y pensarás, oye, ¿a dónde puedes tú decirme esto? ¿Me lo estás recomendando? Pues la respuesta es que sí, pero también te recomiendo que te quedes a ver este video completo para que te des cuenta si ese toque peculiar del que estamos hablando es algo que tú no puedas soportar. Esta fragancia fue lanzada en el 2024 por la TAF y entra en la vibra de esos perfumes súper frutales y vibrantes con carácter. Y sí, cuando digo carácter significa que tiene algunos matices que a muchos no les va a gustar. Inspirado en la vibra tipo Oud Maracuyá de Maison Crivelli o esa sensación tipo nicho de perfumes donde la fragancia frutal, la esencia frutal es el protagonista rotundo. Pero vamos allá a atomizarlo para que te des cuenta de qué es que estoy hablando. Vamos allá a ver la atomización también ahí. Exquisita, definitivamente. No lo colocamos. Y bueno, entonces, desde el primer spray lo que nos va a recibir es un estallido frutal encabezado con la guayaba, pomelo y lichi. Es tropical y chispeante porque también tiene pimienta rosa. Aquí es una salida bastante energizante y lo cítrico se complementa bien con los matices frutales para ayudar a que sea más brillante. A los pocos minutos la parte floral de la rosa, peonía y magnolia básicamente apaciguan y complementan bien ese toque frutal agresivo de la salida para no hacerlo demasiado estridente, pero la miel aquí se siente bastante intensa y profunda, una nota clave. Y finalmente lo que sostiene todo este festín es una mezcla de cuero, musgo de roble y ámbar gris, complementado y dándole un punch bastante profundo, pesado e intenso con el oud y la vainilla. Esta es la parte más clave de la fragancia y es la responsable de la duración del perfume en la piel. Vas a disfrutar más de esta mezcla que de lo que pueden decir que este perfume tiene mal. Este es un aroma que en definitiva considero que tiene un ADN muy original, aunque ya te dije que está inspirado en el Oud Maracuyá de Maison Crivelli. Estoy hablando específicamente del aroma, independientemente de, ¿verdad? No estamos hablando de cuál es el original o cuál es el falso, pero definitivamente este aroma para mí es definitivamente muy diferente a la mayoría de las fragancias o todas las fragancias frutales que he probado hasta ahora. Y sé que ya tienes una idea por lo que hemos visto de su desglose olfativo y te estarás preguntando, óyeme, ¿dónde está el famoso toque del que me estás hablando? Pues bueno, te voy a hacer un recuento de la sensación real del aroma. Desde que lo atomizas, sí, vas a sentir esa fruta de la guayaba bastante intensa, pero ese toque fresco que también va acompañado de los toques cítricos. Más que sentirse cítrico, es un poco agrio, y más que sentirse fresco, pues quizás es ese tipo de frescura que tan fresco no es. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo de que es fresco y a la vez no lo es? Pues bueno, sabemos perfectamente bien que la palabra frescura lo utilizamos mucho para referirnos a cosas que están limpias o a temperatura. Y también en cuanto a la comida y a la fruta, hacemos referencia a que estos no están en su mejor momento. Y vas a sentir ese toque de frescura que es como cuando ya está, por lo menos, una bebida cítrica no está tan en su mejor momento, ¿verdad? Y ahí es que entra la sensación de lo fermentado. Se siente así, definitivamente. Esto es como si hubieras hecho un jugo o un zumo, ¿verdad? Dependiendo de cómo se diga, de maracuyá o chinola.
y tardaras un tiempo en entrarlo a la nevera. Sí, esta va a generar en el recipiente una capa espesa, espumosa, que cuando ya la fruta comienza a fermentarse. E incluso también sabemos que aunque lo entres en la nevera inmediatamente, esto va a pasar sí o sí si ese líquido no se consume a tiempo. Y es porque es propio del proceso de fermentación de este tipo de fruta, la maracuyá, la chinola. Entonces sí, definitivamente se siente así. O como cuando tienes una bolsa con ya la maracuyá en su cáscara y espera mucho tiempo para utilizarla. Esta suele arrugarse un poco y cambia el matiz a un color un poco más oscuro. Todos sabemos cómo se pone la maracuyá cuando no se consume a tiempo. Y se siente así. Al final dije que el decir que era una sensación a podrido era exagerar, porque sí, aún la maracuyá en ese estado está buena, pero sí va tornándose en un aroma bastante distintivo. Y después de esto, que ahí fue que dije ahorita también, los matices en el secado son lo que van a hacer que se te olvide todo el resto. Aquí vas a tener una especie de miel bastante profunda, casi tornándose al carril de la melaza, pero manteniendo los matices originales de la miel. O sea, una miel bastante profunda, y no es más que la mezcla del oud, el ámbar gris, el musgo de roble y los matices frutales que al final y al cabo siempre van a estar presentes en la fragancia. Lo que pasa es que como son matices frutales más ligeros, pues esto se apaciguan bastante bien. Y en el secado, sin duda alguna, es donde más vas a disfrutar. Entonces, ¿por qué si te digo que huele a jugo de chinola fermentada o cuando la chinola se está poniendo vieja? ¿Por qué aún así lo recomiendo? ¿Por qué me gusta? Y si esto es malo, pues bueno, antes de responderte a estas preguntas, me gustaría encarecidamente pedirte de que si te está gustando el contenido, me gustaría que me dejaras tu opinión, a ver si tú eres de aquellos que concuerda conmigo o va en el mando de lo que creen que es un mal perfume. Dale like a esta reseña y si te gusta este tipo de contenido, no dudes en suscribirte. También te quiero pedir que debajo en la descripción puedas ver la forma en la que puedes aportar al canal con alguna donación o también ver las membresías. Muchas gracias. ¿Por qué si yo te digo entonces todo esto que pudiera ser extremadamente malo para la mayoría, aún así, por qué la sigo recomendando? ¿Por qué me gusta y por qué creo que no es malo? Pues bueno, sencillamente por la forma en la que te lo expliqué. Si te fijas, todo lo que te he estado explicando hasta ahora es relacionado a la fruta real, a cómo se comporta la fruta en la vida real. Ya eso da suficiente para que entiendas por qué considero que es una buena fragancia y la recomiendo, y por qué creo que este matiz fermentado no es malo, porque al fin y al cabo todo esto lo que le confiere al perfume es un toque más natural. Y sí, sé perfectamente bien que lo natural no siempre es lo que vende, sino pregúntenles a las Kardashian, o eso creo. Y si tú eres de aquellos entonces que le dan ese peso extra a una fragancia que está inspirado en una fruta natural o en algo natural y directamente pues sí se siente así, pues definitivamente este es un perfume que vas a dejar de lado esta sensación fermentada y le vas a dar el valor que se merece. En cuanto a su rendimiento, es un perfume que en ningún momento te va a dejar desencantado. Es bastante agresivo y pesado, pero controlado. La duración en piel te dura perfectamente bien, unas 8 horas sin ningún esfuerzo, pero en la tela, señores, te dura 48 horas como nada. O sea, esto se queda en la tela de una manera en la que no quiere despegarse. Es un perfume que más allá del largo de tu brazo se va a sentir bastante bien, pero bueno, más allá se va a sentir más ligera, y en ese epicentro, teniendo a ti como epicentro, la fragancia se va a sentir bastante proyectante y un poco ligeramente pesada. Así que sí, en cuanto a su rendimiento, es una fragancia sumamente persistente que va y viene, se mantiene oliendo bien, bastante notorio las primeras 5 horas. Ya después de este tiempo la fragancia disminuye un poco, pero en cuanto a la intensidad de la estela se mantiene, y en la ropa dura muchísimo. Es un perfume que lo considero
que si vas a utilizarlo para ir al gimnasio o crees que este es el perfume que vas a utilizar directamente en esos momentos, pues sí pudieras, pero definitivamente creo que vas a hacer un desperdicio total. Este es un perfume que se siente más formal, más diferente. Es ese tipo de aroma que utilizarías en una reunión formal de trabajo, en un evento social de más carácter, en un ambiente templado, primavera, verano, otoño. Primavera y otoño. Y por el secado va bien también en el invierno. Y en un momento no demasiado caluroso también va. Es decir, que yo considero que va perfectamente bien todo el año. Pero donde va a ir mejor es en la primavera y el otoño. Y en el secado, pues te va a brindar también un muy buen agrado ya en las noches frescas. Definitivamente, si buscas algo con mucha personalidad, una fragancia con un ADN con bastante carácter, un perfume que es ideal para aquellos que no temen ponerse algo que huela diferente, sino algo que tú sientes que vas a marcar tendencia con ese tipo de aroma. Así también como en su momento fue el Santal 33, a lo que todo el mundo era un tóxico que nadie soportaba y después se hizo bastante popular. Porque la gente se adapta, ¿verdad? Entonces, si tú eres de aquellas personas que disfrutan de un aroma así, con una proyección, una estela fuerte, una presencia bastante marcada, definitivamente este es un perfume del que vas a disfrutar. Aún así, si no te llenó, me gustaría que me indiques si le darías una oportunidad o te asusté con todo lo que te estoy diciendo. Pero si aún así también quieres saber una opción que quizá vaya opuesta a esta totalmente, por manteniendo ese toque brillante, frutal y tropical, aquí te tengo este perfume que verdaderamente, si este no te gustó, este vas a amar. Pero aunque este te guste, también te recomiendo este, porque es como la otra cara de la moneda. Ahí te dejo el Aqua Pink to Pink by Latam.